Hola, hola, buenas tardes ya. Hoy día nos toca un capítulo más de este proyecto, ¿no? Que lo organiza eh, la Municipalidad de Mejillones, en específico eh, la Casa Infanto Juvenil de la ilustre municipalidad. Orientado básicamente en una página, bueno, a los que están viendo vía Face, Mejillones sin drogas, y desde la casa nos cuidamos de las drogas, eh, que va dirigido básicamente a papás y mamás o quienes cumplan este rol, de adolescentes, ¿no? Considerando em, que esta etapa es súper importante a la hora de visualizar un futuro adulto y con todas las complejidades que ello conlleva, ¿no? Algunos capítulos atrás hemos visto temáticas variadas. Este creo que es el capítulo número 26. Les recuerdo que vamos a estar hasta principios de marzo. Por lo tanto, ya nos quedan hartas temáticas, dudas, sugerencias, que básicamente desde la casa nos cuidamos de las drogas. Tiene que ver con eh, sacar algunas dudas, asesorías a papás y mamás en relación a temáticas que hemos visto. Por ejemplo, el desarrollo del adolescente, los sucesos que ocurren, eh, los acontecimientos que van vivenciando en cada niño, niña, adolescente de nuestra comuna de Mejillones. Hemos visto comunicación, hemos visto eh, las etapas del consumo, algunos por qué. En nuestra página web, mejillonesindrogas.cl, eh, bueno, formalmente dicho, www.mejillonesindrogas.cl. Ahí aparece toda la información que hemos recopilado y que creemos atingente y necesaria para nuestra comunidad. En específico, insisto, para nuestros papás y mamás de adolescentes de Mejillones. Eh, bueno, este programa está a cargo de Víctor Santoro, otras personas que trabajan también en el diseño, en la creación, en la difusión, etcétera. Y en el contenido propiamente tal, y en la creación de videos, está Margarita Fernández González, que es nuestra trabajadora social, y yo como psicólogo, un poquito dando la orientación hacia esa área, tratando de incorporar nuestra experiencia en tratamiento y rehabilitación en drogas, considerando eh, el alto consumo que existe actualmente, bueno, nacionalmente y en específico en Mejillones. Eh, bueno, si bien es cierto, nuestra temática va orientada a los papás eh, de chicos y chicas que están viviendo la pubertad, la primera adolescencia, la segunda, la tercera etapa. eh, el rango es súper amplio, ¿no? Parte de los 11, puede llegar hasta los 25 años. Por lo tanto, va dirigido a una buena cantidad de hijos e hijas de mejillones, y de, y que nuestra intención es acercar eh, en un grado más amigable y eh, certero en función a la salud mental de los adolescentes, desde la mirada de nuestros padres y madres, considerando la urgencia, ¿no? La urgencia de muchos papás que nos escriben y que nos han llamado para ver cuáles son las alternativas más saludables para enfrentar esta etapa. Hemos visto, como decíamos, eh,
temáticas que tienen que ver con lo conductual, con lo social, y ahora nos trae un concepto que está relacionado directamente con este inicio. Ya vamos a cumplir una semana en cuarentena y vimos necesario instalarlo desde la perspectiva eh, de, la, de la continuidad eh, del lenguaje, de las conversaciones o de la cercanía que nos provoca esta situación de pandemia. Por lo tanto, el título que lleva este capítulo tiene que ver con, obviamente supo- nos vamos a tomar otros conceptos, vamos a hacer algunos ejemplos y quizá vamos a retomar algunas cosas que ya hemos visto. Recuerden que todos estos capítulos van a estar, bueno, están habilitados en la página en Facebook, con el fanpage, y prontamente estarán en la www.mejillonesindrogas.cl. Ahí estarán todos los videos como otra información súper importante y relevante para los papás y mamás de la comuna. Bueno, el título de hoy tiene que ver con la empatía. Eh, es la empatía en tiempos de cuarentena. Permiso. Eh, si bien hay veces que el término probablemente tal se asocia a la simpatía, eh, a la antipatía, a lugares comunes donde suenan, o palabras que suenan similares, ¿no? Eh, Básicamente, nuestra cultura entiende que, bueno, lo que hemos visto en nuestras redes sociales, nuestra histórica vista, las telenovelas, películas, y en las conversaciones triviales y de sentido común con nuestras amistades, entendemos como ponerse en los bototos del otro, ¿no? En los zapatos del otro. Tiene mucha certeza esa foto, ¿no? Esa película, esa frase. Eh, Sin embargo, a nivel, eh, o sea, digamos que es uno de los conceptos o una de las formas de conceptualizar eh, la empatía. Eh, Acá, bueno, digamos que según la profundidad uno va a ir determinando qué tipo de concepto va a utilizar, pero básicamente es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y generando vínculos asertivos. ¿Se recuerdan el tema de la asertividad que hemos trabajado en los anteriores capítulos? Tiene que ver con aquello, ¿no? Para los que no recuerdan, tiene que ver con la asertividad o la comunicación asertiva, tiene que ver con experimentar, expresar lo que siento, pienso y creo, tanto como con respeto a mí mismo y expresarlo, como respeto al otro, sin faltar, sin denostar, sin pasarlo a llevar. Y eso básicamente generando una actitud saludable y que deja de lado el comunicar pasivamente y el comunicar agresivamente. Eh, la empatía como es una habilidad puede enseñarse, ¿no? Y es tarea de los adultos que debemos comprender, ¿no? La importancia que tiene dentro de la educación de los adolescentes o hijos en general. Súper importante, quizá, si bien es cierto, estamos con la temática de adolescentes, que desde pequeños vayan integrando hijos e hijas en la importancia de la empatía, ¿no? Las personas empáticas tienen en cuenta al otro, o sea, lo considero, no pasa desapercibido, lo observan, lo escuchan, eh, y se dan cuenta, o se percatan o descubren cuáles son las necesidades de ellos o ellas. Eh, y este es un súper desafío, ¿no? Aprender a descifrar y descubrir y más bien traducir las necesidades de los hijos e hijas en el contexto tan particular que estamos viviendo en cuarentena aquí en la comunidad de Mejillones. Eh, por lo tanto,
la situación actual pandémica eh, posibilitará mayor cercanía, posibilitará estar en mayor contacto con los adolescentes, eh, y eso es una oportunidad que hay que aprovechar, eh, considerando la complejidad de la adolescencia, ¿no? Hay que recalcar que un papá que modela la escucha, como consecuencia enseña a escuchar, ¿no? Que el papá que se motive, que potencie la escucha activa, va a crear o va a desarrollar un aprendizaje de escucha, ¿no? En tal sentido, y lo mismo con el respeto, ¿no? Un papá o mamá, o quien cumpla el rol que modela el respeto, va a enseñar a respetar a los demás, a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Un papá y una mamá que educa, eh, que educa a tener en cuenta al otro, educa al niño, niño o adolescente a mirar eh, al que está al lado, a sensibilizarse por las vivencias de otros, ¿no? Además de decir las complejidades que ha traído el tema pandémico con el COVID-19. Muchas familias cercanas, vecinos, etcétera, que han tenido la desventaja de perder el empleo, el trabajo, de viendo disminuidas las entradas económicas como para solventar la- las necesidades básicas. Por lo tanto, es súper importante eh, crear esa visión social, comunitaria, en base una mirada empática a lo que le está pasando al vecino, que es tan vulnerable como cualquiera, ¿no? Eh, este capítulo tiene la finalidad de convocar, ¿no? A desarrollar la empatía en tiempos de cuarentena, o, o muy pretencioso. Esto va a enseñar de alguna manera a que los chicos aprendan a ser más considerados con su entorno, con ustedes mismos, con la familia, con el hogar. Y algo súper importante, a ser más amorosos, ¿no? En el sentido de aceptar al otro eh, con su discurso, con su relato, adaptándolo eh, a su propio vivir, a su propio pensar, a su propio existir, en base no a los prejuicios que tengo como adulto, como mamá, como papá, como abuelo o abuela, sino como, y acá doy a entender por qué hablo de los niveles del concepto empático. Es súper importante eh, cuando estoy aproximándome a tener la confianza de un adolescente, niño o niña, eh, eh, muchas veces voy a interpretar lo que está pasando con lo que a mí me pasó como adolescente. Eh, y ese es uno de los primeros errores que uno comete como papá o mamá. El tema de los prejuicios, la- la evaluación que hago constantemente desde mi experiencia como hijo también, o como yo también que pasé la adolescencia. Aquí es muy importante tomar la empatía como un, un escuchar, un entender a partir de toda la experiencia que está viviendo el otro como adolescente, no poniéndome yo como protagonista, sino mediante la escucha activa, tener la posibilidad de también ponerme en la emoción, en el sentimiento del otro. Claro, si bien es cierto, ponerse los zapatos del otro está bien, pero esto va mucho más allá, es considerar que la emoción del otro esté errada o no de acuerdo con mis propios fundamentos morales, éticos. eh, tengo que respetar tal o cual relato, idea, pensamiento, considerando que es tan válido como el mío como adulto, pero sí con una connotación eh, de que estoy dialogando con alguien que está en formación, ¿no? Eh, Viendo eso y confirmando, es súper importante
entrenar la escucha activa, ¿no? Para aquello, para potenciar la escucha activa, vamos a ver eh, dos posibilidades, dos actividades que pueden potenciar aquella acción saludable, ¿no? La primera tiene que ver con hablar, hablemos juntos, ¿no? Eh, Esto es un ejercicio súper básico, pero que tiende a crear a afianzar los elementos básicos para tener una empatía saludable, ¿no? Eh, en un frasco colocar diferentes tarjetas con temas o preguntas que ayuden a iniciar una charla, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que te enojan? Algunos de ustedes, papá, mamá, saben las cosas que le enojan a sus hijos y a los adolescentes eh, porque los conocen, pero también saben que están en una etapa de evolución y que quizás una de las cosas que le enojen a ellos o a ellas puede que sea que lo dejen dormir hasta más tarde, que no golpeen mucho la puerta cuando están en su habitación, que no se metan en su ropa o muebles, o no sé, pues cómodas, closet para ver qué es lo que hace o qué no hace, o qué se pone, qué no se pone, etcétera. Eh, Atingente o relacionado con lo que estamos viviendo. Uno de las tarjetitas o papelitos que pueden ir también es qué piensan sobre el coronavirus. Si bien es cierto, trae un sinfín de incertidumbre, de, de una corta visualización de lo que viene en función al reinicio de clase, al tema laboral, etcétera. Es bueno saber qué piensan ellos, ¿no? Eh, una de las cosas que también es súper importante poner dentro de las tarjetas es que pongan qué es lo que más les divierte cuando, haciendo juntos, ¿no? Cuando pasan tiempo de calidad con papá o mamá, juntos o como familia, con más hijos, qué es lo que más les divierte estando ahí, etcétera, ¿no? Eh, en este caso de la actividad Hablemos Juntos, es súper importante que busquen un lugar tranquilo, sin interrupciones, y que se sienten junto a su hijo, o sea, hay más de uno, mucho mejor, con la idea de conversar un rato, generando un lugar, un espacio exclusivamente para él o para ella, ¿no? Que es un tiempo que el papá o la mamá le va a dar. Y asimismo, el papá y la mamá van a potenciar el conocimiento que tienen de ellos, ¿no? Eh, de esta forma estamos enseñando, modelando una manera de comunicarnos comprometidamente y sin interrupciones. No sé si es tan eh, plausible tal evento. Alternativas pueden haber varias, o lícitamente sin el ánimo de crear este frasquito con papel y sacar y ver que es súper importante que estas preguntas eh, pueden ser hechas libremente sin la necesidad de interrumpir, ¿no? Recuerden que estamos hablando de potenciar la escucha activa. Eh, Preguntarle de frente y dejar que el adolescente se explaye en función de las preguntas que mencionamos u otras que a ustedes se les puede ocurrir sin que sea tan invasiva ni que requiera tanta solemnidad al momento de expresar. Y empezar por las preguntas más cotidianas, más fáciles de contestar, para quizás profundizar en algo más importante para el niño, niña o adolescente. Otra cosa que también sugiere la potenciación de la escucha activa tiene que ver por ejemplo, cocinar juntos, como algo no tan rebuscado, ¿no? Elegir una receta una fácil, no sé, una pizza, algo que sea fácil de hacer y que permita cierto diálogo, ¿no? El objetivo eh, es que niños y niñas adolescentes puedan seguir los pasos de una receta, ¿no? Escuchando activamente, no sé, hacer un queque, que es algo relativamente fácil de hacer, el tema de la harina, la mantequilla, los huevos, el azúcar,
cosas que vayan teniendo un espacio de encuentro, ¿no? Eh, para, para afianzar lo que acabamos de mencionar en estas dos actividades previas que tienen que ver con Hablemos Juntos en relación a estas preguntas, posteriormente el tema de hacer algo en común, cocinar juntos, hay algunas ideas para trabajar la empatía. Eh, Básicamente es fomentar la cooperación, ¿no? Eh, y algo que muchas familias tienen instalado y que se recomienda desde pequeños es cooperar en las tareas de la casa, no sé, y ayudar, ¿no? De manera que estas tareas sean de la comunidad familiar, ¿no? Y esto implica tener en cuenta al otro. Y una cosa que también ayuda, y muchas familias también lo hacen, que trae muchos réditos, muchos efectos generadores de una mejor comunicación, es ver películas juntos. Hay varias alternativas, o si no es una película, un cortometraje, algo que trae alguna enseñanza en función a las cualidades que implica la positividad de la comunicación en familia. Yo siempre recomiendo El Circo de las Mariposas. Está en YouTube, lo encuentran con facilidad y es, digamos, corto, durará 20 minutos, algo por el estilo. Porque esto lo que provoca ver ojalá sea este video u otro que ustedes tengan como que tengan un gusto común, no sé, la película de moda, etcétera. Esto implica que puedan charlar sobre lo que le pasa al protagonista de la película o del cortometraje. Eh, que da a entender que pueden pensar juntos, ¿no? ¿Por qué se sienten de esa manera? Y lo empiezan a debatir. O, por ejemplo, ¿qué hubiesen hecho ellos en caso de cambiar la forma o no sé? Hay muchas películas de adolescentes, pero insisto, invito a que vean El Círculo de las Mariposas como una alternativa eh, que les va a servir mucho como familia. Eh, y básicamente este ver la película y analizar alguna escena o al protagonista o los protagonistas eh, implica el ponerse en el lugar del protagonista o de la persona que le ha llamado la atención. Por lo tanto, ponerse en el lugar conceptualmente es ser empático. Eh, es súper importante, eh, a ver, eh, crear una instancia comunicacional a partir de una experiencia exógena como para hacerla nuestra y debatir y ver qué nivel de empatía o qué nivel de acercamiento a la emoción, a los pensamientos, a las reacciones, a las actitudes que tiene la persona en cuestión, para ver si qué tan cercano a la emocionalidad o qué tan eh, que voy conociendo, básicamente la idea es conocer al niño o niña o adolescente, pero ¿cuáles son las características emocionales o desde lo valórico, qué es lo que tiene mi hijo o mi hija, ¿no? Eh, Acá, ojalá, es una actividad que les voy a proponer, eh, guarda relación con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Eh, en un receptáculo, eh, eh, o dos receptáculos, tener dos contenedores para colocar papelitos con el nombre de personas conocidas, cercanas, ¿no? Nombres, y el otro tendría que ir con emociones, con situaciones desagradables, ¿no? Tales como, ¿qué puede ser? Enojo, miedo, celos, cansancio, tristeza, frustración, aburrimiento, que va a estar muy de la mano con lo que es la cuarentena y lo que significa no poder tener algunas actividades fuera del hogar. Por turno deberán sacar un papel, ¿no? De cada contenedor y pensar el motivo por el cual esa persona, supongamos que saque el nombre del Pedrito, que es un primo, eh, y ver en el otro contenedor, sacar otro papelito y va a aparecer
una emoción, ¿no? Y ver cómo podríamos, cómo podrías estar sintiéndose de esa manera, perdido, por ejemplo, frustrado, no sé, y qué podrían hacer ellos para que se sintieran mejor. O literalmente resolver el problema que estaban viviendo. No sé si quedó claro. Un papel, un contenedor con nombres de personas cercanas y otro con alguna, algunas emociones o situaciones desagradables, no nombré algunas, como tristeza, cansancio, celos, frustración, para ver eh, qué tan arraigado tienen el concepto empático. Si bien ahora estamos presentando el concepto, muchos de nosotros ya, de ustedes también obviamente, ya lo han vivido, lo han vivenciado, se han puesto en el lugar del otro, han estado en la emoción del otro. Esto es un poquito eh, acotarlo a un concepto. No, no es que vayan a aprender a ser empáticos, sino que van a ir evaluando qué tan empáticos somos como familia, por ejemplo. Eh, no sé si quedó claro, habrá alguna duda, no hay nadie conectado parece ahora como para ir viendo qué podríamos hacer en común. Eh, y para terminar un poquito, eh, dar a entender que la empatía eh, es unos rasgos que nos humaniza como personas, es unos rasgos que nos instala como un ser que siente, un ser que entiende que en esta cultura quizá un poquito egoísta, lo más importante es el relacionarse, el entender que el otro también existe. Quizás no existe como yo, papá o mamá, quisiese que fuese. No ha llenado, entre comillas, mis expectativas del deber ser. Eh, pero sí tengo la capacidad o la cualidad o la actitud de entender para que esta otra persona, en este caso nuestros adolescentes de Mejillones, eh, sean un poquito eh, o vivan un poquito más saludablemente la vida de adolescente, es una de las tareas más, más importantes que pueden hacer en este tiempo. Eh, la conversación, el tipo de lenguaje, eh, recuerden que papá y mamá son ejemplos para sus hijos desde el inicio, ¿no? Desde cuando estamos en el útero. De ahí para adelante todo es aprendizaje, todo es entender que hay muchas acciones, palabras, sensaciones, emociones, sentimientos que son tomadas como esponjitas desde los papás y desde las mamás. Imitan muchas actitudes, muchas formas de ver el mundo, muchas formas de visualizar su propio eh, concepto personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto de la empatía es vital al momento de tener un hijo socialmente adaptativo, adaptado a nuestra cultura actual. Eh, Esto no es competencia, esto es un valor. Esto es un valor que caracteriza a las personas que eh, potencian lo humanitario, potencian lo social, potencian el querer estar bien como un todo, en este caso el sistema familiar. Por lo tanto, es súper importante a la hora de entablar y ponerlo como eh, punta de flecha esto mm, en el crecimiento de nuestros adolescentes. Eso, les recuerdo la dirección de nuestra página, eh, www.mejillonesindrogas.cl. En nuestro Facebook también pueden visitarnos, hacernos preguntas. Y próximamente habrá, bueno, mañana un nuevo capítulo con Margarita Fernández. Y lo invito a hacer consultas, preguntas, alguna temática que quieran tocar en mayor profundidad, algo que quedó en duda con los videos pasados, que cualquier duda que podamos aclarar, estamos acá
Margarita Fernández y yo, José Luis González, psicólogo de este proyecto. ¿Les parece? Gusto de verlos y estamos en contacto. Chao, chao.